A la hora del almuerzo, el bosque había quedado desierto. No se escuchaba rumor de automóviles en las calzadas ni trajín de lanchas en el lago. Rafael se entretenía en obstaculizar con una ramita el paso de un caracol. En ese instante se abrió un rectángulo de madera oculta bajo la tierra rala del cerro y apareció un hombre que dijo a Rafael: déjalo, no lo molestes. Los caracoles no hacen daño y conocen el reino de los muertos. Salió del subterráneo, fue hacia Olga, le tendió un periódico doblado y una rosa con un alfiler. Tenga para que se entretenga, tenga para que se la prenda. Olga dio las gracias, extrañada por la aparición del hombre y la amabilidad de sus palabras. Lo creyó un vigilante, un guardián del castillo, y de momento no reparó en su vocabulario ni en el olor a humedad que se desprendía de su cuerpo y su ropa. Mientras tanto, Rafael se había acercado al desconocido y le preguntaba: ¿ahí vives? No, más abajo, más adentro. ¿Y no tienes frío? La tierra en su interior está caliente. Llévame a conocer tu casa. Mamá, ¿me das permiso? Niño, no molestes. Dale las gracias al Señor y vámonos ya. Tu abuelita nos está esperando. Hola, bienvenidos al conversatorio literario. Ya escuchamos un pequeño fragmento de parte de nuestra invitada y empezaremos ahorita a comentar acerca de esto. Yo soy Lafarte, la Fe, Lafa, y estamos una vez más con ustedes. Hola, ¿qué tal? Soy Julio. Aquí estoy también dando lata como casi siempre. Y bienvenidos. Hola, yo soy Sofía y pues estamos una ocasión más charlando con buenos amigos, buenas lecturas, buenos autores. Ya veremos qué cosas salen de aquí. ¿Qué tal? Yo soy Mare, bienvenidas, bienvenidos al conversatorio. El día de hoy tenemos un cuento genial, lo eligió nuestra invitada, Gwendolyn. Ella es una gran amiga, una gran conversadora, también por eso se encuentra aquí, una persona muy inteligente, pero sobre todo también muy sensible. El tema que eligió me pareció espectacular, ahorita vamos a ver de qué se trata. Es de un autor que se llama José Emilio Pacheco. El cuento es Tenga para que se entretenga y estaremos discutiendo, conversando qué tal nos pareció. Yo no lo había leído, me encantó. No sé si por ahí querramos empezar un poquito a hablar del cuento de José Emilio. ¿Qué te gustaría empezar a comentar, Gwendolyn? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues a mí me gustaría solamente hablar de José Emilio Pacheco como un gran escritor, como un gran poeta. Él nació el 30 de junio de 1939, si no mal me equivoco. Y pues es cáncer como yo. Entonces, pero déjenme Buen checar punto, ¿eh? el año, pero sí, o sea, es de los mejores escritores que he conocido. Sobre todo también es súper chilango, o sea, lo que me gusta de su escritura es que es súper, 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 súper profunda, pero sin llegar a, digamos, emplea un lenguaje claro y accesible para todas las personas. Por eso me gusta, ¿no? Porque toca temas muy profundos, temas históricos, sociales y políticos, en un cuento que se desarrolla de una forma que no cansa, que es un cuento que fluye y que aparte de sostener como este tinte un poco fantástico, sin llegar a él, pues ayuda para que a través de la escritura se puedan pues denunciar muchas situaciones que se presentan aquí en México, ¿no? Es el caso de las desapariciones, es el caso de las injusticias, es el caso
culpar a otros de crímenes que no se cometieron. Entonces, me parece un cuento, no sé a ustedes qué les pareció, pero es un cuento muy, 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 muy bueno. O sea, y aparte, con un lenguaje muy claro para cualquier tipo de lector, pero con temas súper, súper profundos, ¿no? O sea, es un escritor muy cercano a la gente y pues simplemente desde el título, ¿no? Parece refrán, tenga para que se entretenga, ¿no? Y en el fragmento que yo les leí, pues hay un juego, ¿no? Tenga para que se entretenga, tenga para que se la aprenda, ¿no? Porque llevamos así años de que pues se manipula al pueblo a través de los medios de comunicación masiva, ¿no? Porque es algo que se entreteje en el relato acerca de cómo los diarios, pues, dieron distintas versiones del tema central, o bueno, de lo que hace que la narración se desarrolle. Y pues, creo que no va muy alejado. Si recuerdan ustedes hace años, pues, el caso Paulette, ¿no? O sea, y el chupacabra. Veo, no sé, una crisis o algo, pues se nos presenta un chupacabra, Paulette, entonces, pues, este cuento de José Emilio Pacheco, pues, siempre que veo ese tipo de notas recuerdo, ¿no? Tenga para que se entienda, tenga para que se aprenda, ¿no? Entonces, pues, no sé si ustedes quieran preguntarme algo o quieran comentar algo que les pareció, me gustaría saber también su opinión. Antes de eso, ¿quién es Gwendolyn? Porque ya nos diste toda la introducción, pero nada más que digo, hola, yo soy Gwendo. Está bien, si no, nada más dices que soy Gwendo, está bien, no tengo problema por eso. Bueno, yo tuve Algo acerca de vos, el honor de plano con el cuento. Lo que tú nos digas, por eso eres la invitada y ahorita tú eres la reina del programa. es que nunca he sido muy buena para hablar sobre mí, pero bueno, tuve el honor de compartir aula con ustedes, con cada uno, y aprender de ustedes bastante. Ávidos lectores y aparte grandes críticos. Sofi, o sea, maestraza en la poesía. Michelle igual, pero esa niña es barroca, entonces llevamos siglos de diferencia, ¿no? Julio, pues más cercano a la didáctica y a la divulgación de la literatura, buenísimo en su área, y bueno, Lafayette también, usted, señor, muy bueno, también áureo, ¿verdad? Pero y también Wendy, muy conocedor para el teatro. Y ¿dónde andas, Gwendolyn? Cuéntanos ya. Le preguntamos sobre ella y nos cuenta sobre nosotros. Nos anda dando el tenga para que se entretenga desde ahí, ¿eh? No, es una maravilla, por eso nada más estoy riendo. Perdón, y luego está ladrando mi perrita, disculpen. No, lo que pasa es que, bueno, yo soy egresada de Letras Hispánicas. Actualmente estudio la maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM. Y bueno, pues en el área 5 de literatura y crítica latinoamericana. Y pues yo soy más yo soy más cercana al área de pues, literatura hispanoamericana siglo XX-XXI. Esos son mis temas de investigación. Y bueno, pues José Emilio Pacheco claramente entra en ese intervalo de tiempo. Y no sé qué más quiero saber de mí, perdón, no soy muy buena hablando sobre mí. De la parte institucional, lejos de la parte literaria, ¿cómo es bueno, no lejos de la parte literaria, más bien, sino de la literatura formal? Gwendolyn, ¿cómo es o quién es como lectora? Pues soy alguien que disfruta mucho de la literatura. Mis primeras lecturas trato de que sean sionistas. Dejo de lado un poco mi formación para disfrutar de la lectura y posteriormente a ese primer acercamiento, pues ya lo problematizo más con todos los elementos, pues sí, de nuestra formación, ¿no? Pero trato que mi primer lectura sea de disfrute, que mi primer lectura sea que me haga sentir y que me haga pensar.
Y pues nada, o sea, yo también invitaría a la gente que así se acerque a la literatura, que la haga suya, que la sienta, que la piense y que no quiera encontrarle muchos significados a la primera, ¿no? Sino que le diga algo primeramente a ella, a su persona, a su mente, y ya después, pues, problematizarla o demás, ¿no? Una lectura un poco más juiciosa, pero yo como lectora primero trato de disfrutar y de que me genere sentimientos, emociones, engancharme con la trama, o sea, sentir lo que vive el protagonista, lo que vive cada uno de los personajes, o sea, y también, o sea, primeras son bastante impresionistas porque me gusta vivir la literatura y me gusta, ¿no? Y ya, posteriormente, pues sale todos los elementos de nuestra formación, pero trato que mi primera lectura sea limpia de todo prejuicio, de todo análisis un poco más riguroso. Sí, así soy como lectora. Sí. Padre. Y bueno, nada más creo que antes para entrar directamente ya en el tema, todo mundo recuerda a Pacheco por las batallas en el desierto, mil y un cosas han sucedido alrededor de él. Y este cuento me gustó mucho, me recordó algún otro, ya igual al ratito estaremos hablando, platicando acerca de él. Eh, pero también la referencia de los lugares, para mí fue también el inicio, fue algo en el cual luego me atrapó. Cómo te lleva de la colonia Roma a Tacubaya, a Chapultepec, y cómo va desarrollándose los personajes. Creo que Jules iba a decir algo hace ratito antes de preguntar quién era Wendo. Sí, está buenísimo, ¿no? Sobre todo parte del lenguaje, porque ahí hay algo que seguramente a muchos de nosotros nos va a regresar a nuestra tierna infancia, ¿no? Que es la figura del robachicos, que bueno, ahí lo paralelizan con el kid, ¿qué? Kidnapper, algo así, bueno, en inglés, pero la figura del robachicos en México pues es bastante notoria, ¿no? Incluso le sirve mucho a los papás para asustar a los niños y decir, si no te portas bien, el robachicos te va a llevar, ¿no? Que es parte de esto que decía Gwendolyn, de pues la cultura, ¿no? De poder situarnos casi en un tiempo, en un lugar específico, e incluso las sensaciones, ¿no? Las sensaciones que te podría todavía hacer revivir, escuchar este vocablo, ¿no? Del robachicos. Entonces, sí creo que tiene mucho que ver con eso que nos estaba contando Gwendolyn. Además Oigan, es interesante. no, dale. Además es interesante cómo pareciera ser esto que dice Jules y que también decía Gwen, pues que de pronto pareciera ser solamente una leyenda urbana, pero a veces este tipo de textos nos confrontan con cosas que sí son reales y que podemos verificar, ¿no? Sobre todo en un lugar tan conflictivo como lo es México, ¿no? O tan inseguro como lo es México, ¿no? Entonces, de alguna manera sí nos presenta a lo mejor eh, esta leyenda urbana del robachicos que como dice Jules, ¿no? A todos seguramente nos lo contaron en alguna ocasión o nos lo presentaban como la figura a la que tenías que tener cuidado sin conocerla para poder cuidarte de ti mismo, ¿no? Sin embargo, este tipo de textos nos ayudan precisamente también a esclarecer esas cosas que suceden en las ciudades, ¿no? Que no se quedan nada más en leyendas urbanas, sino que sí suceden, ¿no? Que justamente son la desaparición de los niños, bueno, ahora ya actualmente de las chicas, ¿no? De las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de literatura que nos confronta también con la realidad, con una realidad además muy cercana, pues está sumamente interesante, ¿no? ¿Cómo atraviesa el tiempo? Y, ay, Dale, Mari. sí, y es que está tejida bajo ideas que son muy críticas a la sociedad. A mí me gustó mucho porque recordé
varios documentales y series, algunos buenos, otros no tanto, pero que actualmente están disparando justo estos tejidos, ¿no? Estos tejidos ficcionales dentro de la realidad. Es lo que me parece bastante fascinante. O sea, a mí me parece fascinante cómo a partir de esta intención creativa se va revelando también esta capa de realidad, ¿no? Que siempre esa es la forma en la que se muestran este tipo de hechos, porque hacer un periodicazo pues tendría unas complicaciones distintas, ¿no? Muy profundas y distintas. Y entonces muchas veces se llevan las verdades a terrenos ficcionales para que o entender mejor. Pensé muchísimo en el caso Paulette, bastante. Pensé también en estas series de narcos, donde hay una en particular, no recuerdo si fue la del Chapo, creo que fue la del Chapo, que estuvo muy bien hecha. O sea, es cuestionable el tema, nos gustará o no nos gustará, también es una realidad, ¿no? Al que no le guste es entendible, pero tampoco se puede evadir, eso existe. Entonces, en esta parte del narcotráfico, sí se mencionaban como las semejanzas, ¿no? En los nombres, por ejemplo, a este señor Luna, ¿no? En el que en aquel momento estaba encargado del ejército, me parece, se le cambiaba por el nombre de Sol, ¿no? O sea, como que sí había relaciones de ciertas cosas que ya después vi que una periodista muy reconocida, Anabel Hernández, estaba haciendo ya la develación nombres, o sea, sí hay dentro de estos tejidos que están mostrando ficción muchísima carga de realidad y sobre todo de esta narrativa o esta incluso ficción que se nos muestra en la realidad, ¿no? Como de repente hay casos que verdaderamente nos resultan inverosímiles, quizá un poco más para acá, no sé si recuerdan esta chica, la niña del Repsamen, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo muy bien. Algo con Fati, Sofía. no, Sofía, ¿no? No, Sofía. Sofía soy yo. Frida Sofía. Sí, Frida. Frida Sofía, por supuesto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que a mí me preguntaban, en ese momento estaba en la Ciudad de México, y me preguntaban, ¿qué pasa con Frida Sofía? Y yo, ¿de qué hablan? Por acá el acontecimiento, lo que sucede es completamente otra cosa, ¿no? O sea, me preguntaban personas que vivían fuera de la ciudad. Entonces también es, ¿cuánto de esa ficción justo siempre está presente en la realidad? Y lo que me se juega con un tipo de, de mensaje que podría ser, bueno, no sé si pertenezca al epistolar, ¿no? Pero es una carta, es un informe. Entonces, desde ahí uno lo puede empezar a jugar con esa idea de si es verdad o no, porque se está partiendo de un elemento que es sumamente real y burocrático, ¿no? Entonces, no sé, pensé en mis amigas que son abogadas y les gusta la lectura, cómo lo percibirían, ¿no? O sea, cómo sería eso? Porque dirían, ah, a lo mejor está redactado con mucha fantasía, claramente es un cuento, pero entonces empecé a pensar las distintas perspectivas de los demás, de cómo, ya saben, ¿no? Esta combinación, esta confusión que a veces da la realidad y la ficción, y que aquí esto me parece el juego importante para dar a conocer lo que se quiere conocer, ¿no? Que es este entretenimiento, tenga para que se entretenga, aquí está la fórmula, ¿no? Está en el cuento y de la parte te la estoy presentando. Entonces, me parece que ese juego doble, a mí bueno, es que yo soy fan de ver la estructura en los cuentos y, híjole, me pudo fascinar. Y ya, hasta ahí porque estaban gritando estos perritos y todo lo demás. Creo que tiene como una crítica, como se estaba mencionando, ¿no? Esta parte como un informe epistolar, como si fuera una carta, y también este coqueteo que se llega a tener directamente con una novela policíaca, donde el investigador te está diciendo qué es lo que está sucediendo, cómo va fincando cada uno de los puntos y que también por su propia seguridad lo que termina haciendo es ya lanza todo este comunicado cuando la mayoría de las partes ya están muertas para decir que también hubo muchas cosas que no deberían de haber sucedido ni deberían de haber pasado. Y cómo va investigando punto por punto, eso a mí me agradó mucho. Ay, caramba, se me cambian de lado. ¿Qué pasa? Perdón, Jules, adelante.
Bueno, yo más bien le quería preguntar a Wendy, ¿no? Porque ella es la estrella del día. Entonces, con estos sucesos, ¿no? Entre lo real y lo ficticio, estaríamos hablando de literatura fantástica, o sea, se aleja de ese concepto. Digamos que lo toca transversalmente porque el elemento fantástico jamás desaparece, ¿no? ¿En dónde está el elemento fantástico? Recordemos, no sé, aunque por años de publicación pues son diferentes, pero me recordó mucho esto de Monterroso y cuando despertó el dinosaurio estaba ahí, ¿no? Porque la señora conserva el periódico que le da militar y conserva el alfiler de oro y la rosa negra, ¿no? Y curiosamente, no sé si les llamó la atención la fecha del periódico que le da Maximiliano a la señora. Bueno, no es Maximiliano, o sea, pero como que uno puede pensar que es Maximiliano de Habsburgo o algún militar alemán que murió ahí en 1866, pero es 2 de octubre, ¿no? Entonces, cuando yo vi 2 de octubre de 1866, el libro El principio del placer está publicado en 1972, entonces no creo que en el viejo PRI hubiera sido tan fácil hablar acerca de la matanza de estudiantes tampoco, ¿no? La censura era fuerte y tienes que buscar algún tipo de medio, que es lo que hace un escritor, para poder decir, o alguna estructura narrativa que te permita denunciar, ¿no? Y este cuento detenga para que se entretenga, aparte de denunciar muchos casos de injusticia por parte de pues sí, del aparato judicial mexicano, porque si recordamos los toreros lo que hicieron, o bueno, estos entrenadores de toreros, lo que hicieron fue ayudar a Olga a encontrar a su hijo, porque ella les pidió ayuda, pero pues lo que siempre hace la policía en México es como de, pues búscate un chivo expiatorio para explicarlo todo, para montarnos todo un teatro y ya, aquí está, ¿no? Aquí tenemos a los culpables, recordemos lo que hizo Felipe Calderón con Flores Casens, si no estoy dando mal un dato, ¿no? O sea, todo el montaje que se hizo y aquí está, ¿no? Tenemos un culpable, ¿no? Y estamos trabajando. Entonces, pero bueno, regresando al dato de la fecha, pues a mí me sonó mucho, o sea, 6 años después se publica este libro y curiosamente la fecha del periódico es 2 de octubre, ¿no? Entonces también es una denuncia, ¿no? A lo que ocurrió en Tlatelolco, nada más que no es muy fácil decirlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondí a tu pregunta, Julio, porque Rosa en lo fantástico, porque no desaparece, o sea, está el periódico, está el alfiler y está la rosa, y aparte porque pues Olga enloqueció, porque sigue yendo al mismo lugar a esperar a que el niño salga de la cueva, o sea, sí podemos hablar de un cuento fantástico. ¿Por qué? Porque pues el niño nunca apareció, Olga sabe que nadie lo destazó, o sea, se lo llevaron, ¿no? Y bueno, lo único, digamos, que permite que se establezcan todas estas denuncias a través de esta narración precisamente es porque el esposo de Olga trabajaba con, pues, Maximino, ¿no? El hermano de Manuel Ávila Camacho, ¿no? Entonces, también aquí se denuncia cómo desde el poder, pues, se manipula la verdad, ¿no? O sea, aquí también yo creo que un elemento que está muy en juego, pues, es la verdad, más que el juego realidad y ficción, sino cómo se construye esa verdad, ¿no? Y desde qué lado se cuenta, ¿no? Porque los relatos te dan una explicación, o sea, los periódicos dicen, unos que Olga era amante de Maximino, otros que los toreros, los ayudantes de toreros se enteraron mágicamente que pues el papá del niño era súper rico y se lo roban, otros más exagerados dicen que supuestamente hacían sacrificios, ¿no? Una secta hacía sacrificios prehispánicos ahí en esa cueva y entonces
se llevaron a Rafael para sacrificarlo, ¿no? Y pues curiosamente el que inventó, pues sí, el amorío entre Olga y Maximino, pues raramente amaneció muerto al otro día de publicada la nota rumbo a Suicidado. Cuernavaca. Se había suicidado porque se arrepintió de la nota, ¿no? Entonces, José Emilio Pacheco, a través de esta notica, nos ayuda a denunciar mucho. Creo que también uno de los temas que está en juego en esta narración, pues es la justicia, ¿no? Y qué se entiende por justicia y qué se entiende por verdad, ¿no? Desde qué punto se cuenta y cómo se construye a través del relato, ¿no? La censura. La censura también. También el cómo pueden llegar a desprestigiar o cómo todo este punto político desprestigia por una nota cuando no tenía nada que ver y están atacando a la familia de esta gente que no era absolutamente nada equiparable. También hasta cierto punto una crítica a la vanidad, porque tengo que utilizar mis lentes y no me gusta cómo me veo y por eso se pierde. Y pues bueno, sí, y creo que también dentro de lo que cabe, sí es un punto hacia el periodismo, entre como, no sé si crítica o realzarlo, sino más bien vean todo este panorama que puede llegar a ser la parte de investigación, que puede irse para uno o para otro lado. Sofi, creo que ibas a comentar algo. Sí, bueno, con esto que decía Gwen, me acordaba de un cuento que seguramente ustedes en algún momento leyeron o conocieron, que se llama El feroz cabecilla, de Rafael F. Muñoz. Y justamente me recordó mucho porque también hay en medio varios informes de distintas personas como jerárquicas en el poder, ¿no? Desde el policía que dio parte estando en el lugar de los hechos hasta la persona más, digamos, más del rango más alto, ¿no? Dentro de la política, ¿no? Y cada que pasan un informe a esta otra persona y que pasan a otra persona, se va tergiversando y terminan diciendo una cosa increíble, ¿no? O sea, van cambiando la versión de los hechos de una manera, pues así, porque se les pasó, porque se les olvidó, porque quedaron mal ellos en medio, porque quedaron embarrados, porque no sabían ciertas cosas y tenían que cubrir. Entonces, digamos que estos discursos que aparecen en el cuento cambian, van cambiando la versión de los hechos y al final se presenta así como decían, ¿no? En la parte que dan ya al público, digamos, lo que sale al público, termina siendo algo completamente distinto de lo que realmente sucedió, ¿no? Y creo yo que eso es algo que sucede mucho en la política, ¿no? O sea, no sabemos realmente si lo que se nos presenta es la realidad o más bien el discurso de poder es el que tiene la facultad de ficcionalizar o de tomar el discurso para ficcionalizar todo, ¿no? Como que diría por ahí un expolítico, ¿no? ¿Cómo decía? Ficción, ay, no me acuerdo, Salinas de Política Gortari. ficción. Política Eso, sí, ficción. El sí, de sí, Duarte. exacto, sí, esa Política era ficción. política ficción, ¿no? Que decía, ¿no? Y en realidad es así, ¿no? Y me parece, bueno, me recordó muchísimo este cuento que, bueno, si no lo conocen, creo yo que podría ser un buen momento en el sentido de lo que nos dejó esta lectura del cuento de José Emilio Pacheco y puede ser como que un buen puente para justamente encontrar algunos otros textos que van por el lado de denuncia hacia ciertos discursos de poder que terminan siendo más ficcionales que la realidad, ¿no? O sea, terminan así haciendo trizas lo que consideramos nosotros real cuando hay de por medio por ejemplo, el periodismo, ¿no? Las autoridades que supuestamente nos deben de dar cuenta de todos los hechos, etcétera, 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 ¿no? Se los recomiendo también mucho. Me ganaste la referencia, ese es el que iba a mencionar, de que cómo eran prácticamente unos tipos que estaban
pues unos pobres que ahí encontraron y terminó siendo la banda del feroz cabecilla de unos revolucionarios conforme se fue transgiversando. Ahí sí dentro del militar, cómo fue escalonando. Pero aquí, cómo los periodistas utilizan el morbo para vender su historia y para tener cada vez más cosas y que, bueno, tienen que asumir las consecuencias, como es el punto del muerto este. Como también está entrelazada la politiquería, porque tal cual, Maximino, perdón, era el que estaba buscando ser el sucesor de su hermano en la presidencia, porque ahí te pone el puesto que tenía, y a la mera hora, ¿qué crees? Pues ya con estos, a pesar de que todo el mundo sabía de que sí te encantaba echarte tus canas al aire, o más bien ponerte toda la peluca, pues con esto fue disminuyendo hasta que él falleció y ya no pudo sucederlo a, al hermano Ávila. Y este punto de la caverna, de alguien que sale y que el disparador fue un baboso. Bueno, no un baboso, un caracol, porque sí trae su casita en la espalda. ¿Cómo fue ese disparador para que apareciera este ente extraño, este punto para poder ir avanzando? Oigan, ¿saben si hay alguna referencia? Porque eso también me llamó la atención con lo prehispánico, los caracoles. Ahorita estaba buscando, malamente en este momento, pero estaba buscando. Mi interés no para. Pero siento que también las referencias prehispánicas, igual, por ejemplo, esta asociación con figuras de otros tiempos, esas referencias son misteriosas, ¿no? Ahorita mencionaron un cuento, a mí el que se me vino a la mente fue Tlactocacine del Jardín de Flandes, que justamente también tiene este encuentro de sobrenatural con Maximiliano y Carlota. Y fue una época en la que ese tipo de referencias, y más lo francés, era muy socorrido, ¿no? O sea, meter esta referencia francesa, no sé por qué gustaba tanto. A mí me llama la atención porque la observo, pero no sé por qué gustaba tanto. Si alguien lo sabe, vaya a los comentarios del conversatorio, se le agradecerá el tip. Y bueno, este tipo de simbolismos, ¿no? Como el de la ramita y demás, pero el del periódico, o sea, darle un periódico junto con una rosa, un elemento natural, no sé, son como esos símbolos que quedaron, porque fue lo último, ¿no? Digamos que eran también especies de pistas. Entonces, Pero también hace la mención de que era una rosa negra que no existe. Y eso también lo marca tal cual. Y que lo sigue conservando al igual que el alfiler de oro. sí, Exacto. Incluso también nos dice que había por ahí huesos ya muy antiguos, ¿no? Cuando empezaron a excavar para Sí, buscar a cuando Rafa. excavan. Entonces, siguen las referencias. No sé si tenga que ver con los caracoles están muy asociados no sé si al inframundo prehispánico, pero sí a los Pero sí a los cementerios y muertos. panteones. Están muy asociados. Ahí yo creo que sería muy interesante hacer un bestiario de animales en referencias sobre todo hispanoamericanas, ¿no? Porque ahorita que acabo de releer Aura, por ejemplo, están los ratones, está el macho cabrío, están los gatos que están incendiando, también acabo de releer La Mortajada y también ahí hay unos búhos de ojos enormes amarillos, ¿no? Y bueno, los caballos también ahí tienen algunos simbolismos. Entonces me era muy interesante hacer un bestiario con este tipo de, de elementos. De animalitos. Sí. Sí, Yo, sí. bueno, no sé ustedes qué piensan, pero creo que más que un referente prehispánico, pues sí, como bien dijo Julio, ¿no? En los panteones donde lo que más encuentras pues son caracoles. Y lo que José Emilio Pacheco casi nos está diciendo es de que México es un panteón. ¿En qué sentido? Porque bueno, están los huesos pues no sé, a lo mejor de las batallas, de la guerra de Reforma de 1866, pero también hay huesos prehispánicos. Pero ¿qué pasa cuando encuentran en el desagüe un tronco y una cabeza de un niño de 11 años, ¿no? sí, La eso. violencia y la muerte está presente en México, y México parece que José Emilio Pacheco lo retrata como un panteón.
¿no? Un panteón Porque, igual exacto, se sigue avanzando como si exacto, fuera una, creo que esa sería una especie de referencia a lo mejor para lo prehispánico, porque el país siempre ha sido, o bueno, no el violen, país hay porque violencia. es estrictamente Tenochtitlan o eso no era un país, sino más bien la parte de Mesoamérica siempre estuvieron en guerra y sobre la guerra seguimos construyendo. Tenemos la independencia, tenemos la reforma, tenemos la revolución, tenemos cristeros, tenemos un montón de cosas y estas guerras civiles, estas guerras internas que se siguen teniendo desde los 60 Y ahorita y que no se dice abiertamente, o ya hablando un poquito exacto. de política, no se firma un convenio de Ginebra extra diciendo de que se van a respetar las condiciones de ciertas personas que están en combate, porque al firmarlo estaría aceptando el gobierno de que sí hay una guerra interna, de que sí tenemos grupos subversivos aquí, pero es algo que viene desarrollándose constantemente y eso ahorita es lo que, con lo que estás mencionando que me acaba No, y aparte, pues, las muertas, las desaparecidas, ¿no? Tanta mujer echada al canal, niños violados, niños vejados también, ¿no? O sea, por donde quiera los encuentras, ¿no? A mí me heló también, sí, la referencia vámonos, la del situación de los 43, los de que estudiantes, ¿no? Sí, también hace un momento es lo que recordé. Ya no supe en qué momento ponerlo, pero igual, ¿no? O también los muertos que han dejado el crimen organizado, ¿no? O sea, también, o sea, México parece un panteón, o sea, prácticamente fosas comunes por donde quiera, ¿no? O sea, o fosas clandestinas, todos los ataques, o sea, seamos críticos, nos quejamos de la discriminación de parte de Estados Unidos y demás, pero pues acá llega la gente centroamericana tratando de pasar por nuestra tierra y pues el crimen organizado se aprovecha, los mata, los calcina, los entierra en pozas, ¿no? Entonces, creo que el cuento nos dice más, ¿no? O sea, como la lectura nos invita a pensar nuestra actualidad, ¿no? Que la violencia no ha bajado, que la violencia, híjole, pues está presente, ¿no? Por eso este elemento del caracol que decía Julio dispara la narración, ¿no? Porque finalmente hay cadáveres por todos lados, pero no los vemos. O sea, a mí lo que me heló más fue que les entregaran una cabeza y un tronco. O sea, aquí está Rafael, ¿no? Pero pues los papás sabían que no era el niño, ¿no? O sea, si se calla. Sí. exactamente, pero ¿qué hacía un niño destazado en un canal, ¿no? A los 11 años y pensando que en 1940, 1950 la cosa era más tranquila en México, supuestamente, ¿no? Eso nos invita a pensar también, ¿no? Todos estos, como, no sé, como estereotipos de que antes todo se vivía más tranquilo, lo problematiza José Emilio, porque ¿qué hace un niño destazado en un desagüe, ¿no? De 11 años. Sí, Y la todo, idealización de que el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Esta idea. Y ahora Bueno, pienso también en esta, nada más, bueno, no sé si recuerdan que en algún momento en México, que parecía justo la historia de terror, había trailers dando vueltas durante algunos estados, trailers con cadáveres congelados porque ya no cabían dentro dentro de pues estos lugares donde había que, no recuerdo si eran pero ya no, era demasiado el cuerpo que estaban ahí apilados unos a otros y los trailers dando vueltas, ¿no? O sea, que paraban en un lugar y la gente por eso los empezó a reconocer porque el olor era impactante. Historias que verdaderamente podrían estar sin ningún problema, por eso es que este asunto de la ficción y la realidad es súper importante en el cuento. Digo, ahorita lo estoy recordando, pero podríamos enunciar un montón de hechos que podrían pertenecer a un cuento de José Emilio u otro autor. Julio, ibas a comentar algo. sí, con respecto a esto, bueno, es que sí juega mucho el texto, ¿no? Con lo fantástico, ¿no? Es decir, entre está pasando algo mágico o no está pasando, ¿no?
pero también está jugando con la verdad y la... No sé si están, si conozcan o están familiarizados con el concepto posverdad. A ver, échatelo. Bueno, Todos hicimos como de que, a ver, dale. en términos rápidos, la RAE define la posverdad como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Este concepto, si no me equivoco, se acuñó en el 2010, ¿no? Se dijo por primera vez en el 2010, aunque aparentemente no es que no existiera antes, ¿no? José Emilio Pacheco nos está dando una lección, una cátedra de qué es la posverdad, ¿no? Crear una realidad, ¿no? A través de la manipulación, de la mentira, de, de, de mentir tanto hasta que te lo crees, ¿no? O sea, cómo los papás pueden llegar a decir, ah, pues sí es mi hijo, ¿no? O sea, es algo que pareciera imposible, ¿no? Que no reconozcas a tu propio hijo, aunque sea nada más la cabecita. Bueno. Entonces, creo que por eso es que está estos elementos, ¿no? De la verdad y la mentira, o en este caso sería la verdad o la posverdad. La posverdad, ¿no? Que era lo que querían todos estos señores. Bueno, creo que no lo dice específicamente, pero como nos dijo Wendo, como estuvimos platicando ya ustedes, quieren manipular, ¿no? De cierta manera para poder, bueno, ganar las elecciones. Nunca se dice quién es la mano que mueve por ahí los hilos, pero pues ya lo dijeron ustedes, quién es, ¿no? Entonces, pues creo que esa parte está muy padre, ¿no? Que ya es un concepto que no existía, pero ya nos lo está demostrando José Emilio Pacheco. ¿No? Y sobre todo que no es que ellos tuvieran la confianza en la trama de que fuera su hijo, sabían que no era, pero tuvieron que aceptar es mi hijo por el lado de quien venía la versión, ¿no? Que era de Maximino, ¿no? O sea, del poder, o sea, aquí está tu hijo y di que es tu hijo y pues te cuadras con el señor, ¿no? Con el hombre más poderoso, ¿no? Maximino Ávila Camacho, ¿no? Lo que alguna vez escuchamos como la verdad histórica, ¿no? ¿La recuerdan? Sí, la de los 43 también, ¿no? La verdad histórica de lo que ocurrió. Híjole. Pero, Sí. híjole, ahí, a ver si ahorita no me crucifican la mayoría de ustedes, pero es como también, con todo lo que están comentando y con todo lo que están diciendo, me parecieron un montón de ideas, pero creo que esta situación del tipo que aparece con cierta característica que es ese olor a humedad, a viejo, a guardado, que está bajo la tierra, que está oculto y que se está llevando al niño, se está llevando a la juventud hacia abajo, o sea, es muy representativo, regresamos a lo mismo, es muy representativo en relación a cómo queremos estar ocultando todo y no se da absolutamente nada en realidad. Como alguien que puede ser un militar o puede estar disfrazado de militar se está llevando a esta juventud. Y ahorita que mencionaban a los 43, lo siento, me vale sombrilla, ni modo, para los que estén apoyándolos, pues no es precisamente que hayan sido unas blancas palomitas, que sí es necesario que recuperen los cuerpos, sí, en eso sí, también yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, pues también están haciendo cierto tipo de cosas que parecería que no, y que todo es nada más relacionado y que este punto de somos bien buenos y vamos en contra de este capitalismo, este, este capitalismo voraz, pero en realidad también están jugando a veces con conciencia o a veces inconscientemente cómo se está jugando y que muchas de las gentes, incluido ahora los mismos padres, haciendo la referencia a lo que están diciendo, pues están jugando también esta parte o tienen su papel en este juego político a partir de la desgracia de estos chicos. Pero regreso, sobre todo, esto de algo que es del pasado, cómo te atrapa, cómo te lleva a absorber y que se vuelve a repetir como una especie de un mito de un eterno retorno.
este pasado no lo comprendes, no lo entiendes, y de todas maneras a los más pequeños los va a estar jalando y los demás no alcanzan a ver. ¿Por qué? Porque está mal visto señalar o porque no puedo llegar a observarlo porque yo estoy más entretenido en otras cosas. Ahora sí, crucifíquenme. Sobre todo porque, mira, yo voy a citar las palabras del doctor Enrique Dussel. El doctor Dussel, y creo que es algo muy honesto que él marca en muchas de sus ideas, y es que no hay movimiento político perfecto. Siempre hay fallas, claro, no somos, incluso observemos nuestras formas de actuar personales y notamos muchas contradicciones, ¿no? Entonces, creo que no, de mi parte, como Gwendolyn, o sea, yo no, le resto legitimidad a que los chicos hayan protestado, y tampoco le resto legitimidad a que sus padres exijan justicia. Y reconozco que hay fallas, claro que sí, pero yo no he conocido revolucionario perfecto, pero tampoco dictador perfecto, ¿no? Entonces, partamos de eso, ¿no? Que somos humanos, que la corrupción está, ¿no? Y sí, como dice el doctor Dussel, no hay movimiento social perfecto, pero la lucha se hace, ¿no? Y es mejor luchar a no hacer nada. Sí, que el concepto de protesta es eso, ¿no? O sea, no es una marcha, no es una petición, es una protesta y como las marchas feministas, que en realidad no son marchas, son protestas, igual, ¿no? Por ahí se incurre en ciertos actos que no sé si serán violentos, más bien son agresivos, ¿no? Por ahí la doctora Freddy Ostrowski Solís, psicóloga de la UNAM, nos dice que la violencia es un ataque casi gratuito, ¿no? Yo llego y te ataco porque sí. Y la agresión es la respuesta natural ante la violencia, ¿no? Tú me agredes, entonces me tengo que defender inmediatamente. Pero bueno, a mí me gustaría platicar algo acerca de la novela, bueno, más bien del cuento, porque, híjole, me sonó, hubo un montón de ecos que yo encontré, ahorita que justamente la semana pasada acabo de releer Aura, como yo les había comentado, y hay un montón de paralelismo, ¿no? Primero, el darse cuenta de una situación aparentemente mágica a través de ciertos elementos muy antiguos, ¿no? Recordemos que en Aura, ¿qué elementos se encuentran? Ah, la foto del mismo personaje, ¿no? Que estaba en ese momento, su foto con Aura, pero era una foto de hacía 100 años, ¿no? Y algo muy parecido a lo que pasó aquí. Por ahí el elemento francés, que también nos estaba comentando Mare, estaba presente en Aura, ¿no? El señor el general esposo de la anciana que estaba allá en la casa, también hablaba, bueno, escribía en francés, ¿no? De hecho, este señor, Fernando, no me acuerdo, Montero o algo así, no me acuerdo del nombre del personaje, igual fue llamado porque sabía francés, ¿no? E igual, en Tenga para que se entretenga, empieza a decirnos, ¿no? Esto es un informe, ahí está. Y en Aura tenemos, ¿cómo empieza la Aura? Pues empieza con no sé, como con un clasificado, ¿no? De periódicos de empleo. Entonces, bueno, por lo menos, bueno, otro es ese olor a humedad y las plantitas que están muy presentes siempre en Aura, porque en Aura casi nunca se ve nada, y también los encontramos aquí en Tenga para que se entretenga, ¿no? Haciendo ciertas referencias, pues obviamente a la muerte. Y, bueno, además de algo que ya he comentado, los animales, ¿no? Bueno, me parece una parte también muy interesante. El caracol inmediatamente lo relacioné con eso, con la muerte, con los panteones, con eso más con lo prehispánico. Entonces, pues no sé si a lo mejor podemos encontrar algunas otras referencias, ¿no? Ya que son escritores, pues realmente contemporáneos. Y ahora se escribió, creo que 4 años antes que Tenga para que se entretenga, se escribió creo que 4 años antes o por ahí así que ahora. Entonces, bueno, a lo mejor como generación también por eso encontramos todos esos paralelismos. Yo creo que sí, no es coincidencia, ahora que lo mencionas, ¿no? Creo que también por ahí va
el texto que les comentaba que me recordó, pero creo yo también que es como una especie de fenómeno o intención de la misma época, querer como presentar todo este tipo de realidades, digamos, que tienen mucho que ver con la política, que tienen que ver mucho con lo social, ¿no? O sea, ya no es, digamos, te presento un cuadro de costumbres, te presento la realidad tal cual es, una representación de lo que es la realidad, sino más bien ya hay como en este tipo de textos una especie de denuncia, ¿no? O quizá a veces más indirecta que en otras ocasiones, pero encontramos en estos cuentos o en estos textos, hay novelas, ¿no? También que nos llevan, digamos, a pensar en situaciones sociales sin verlas, digamos, directamente citadas o referidas, ¿no? Pero creo yo que es una nueva manera de protestar o de denunciar o de dejar ver ciertas situaciones que son reales, digamos, en Latinoamérica, no nada más en México, ¿no? Y que de alguna manera buscan, ¿no? Expresarse a través de ciertos espacios. Y creo yo que justamente es en la literatura de estos años en donde lo vemos más patente, ¿no? Incluso creo yo que el recurso de lo fantástico, ¿no? Eh, Viene a ser como una especie de defensa o de un modo de esconder, de decir, no, es que yo estoy hablando Sí, de un sí, cuento sí. fantástico, ¿no? Eso no es Le estoy, verdad, no es verdad. No, no no, estoy no, no, haciendo, no. ajá, no se lo crea, es un No, cuentito, Chejo. Es son una puras forma de evadir mentiras, ¿no? Ajá. la censura, es Exacto, una sí, ¿no? técnica Y eso nos deja narrativa, ver, claro. exacto, ¿no? Eso nos deja ver precisamente estos procedimientos de censura y son también un mecanismo de defensa, ¿no? De, pues es que ahí hay meto yo, digamos, algunos elementos de lo fantástico que me podrían llevar a pensar que no son realmente cuestiones sociales, que no son realmente cuestiones de retratos políticos, etcétera, pero que finalmente terminan siéndolo para algunos lectores ya más quisquillosos, ¿no? O que a lo mejor tienen muy presente lo que acontece y de pronto dicen, no, esto no es tan fantástico como creen, ¿no? Sí, y también es una forma, José Emilio creo que estructura su narración a una forma que no solamente se ha leído y se entienda entre pares, entre escritores o lectores profesionales, o pues sí, más minuciosos, sino también el lector común, o sea, alguien que tú le presentes este cuento seguramente le va a decir algo, ¿no? Porque José Emilio, si algo que emplea es un lenguaje claro, un lenguaje hasta cierto punto popular, ¿no? Porque el simple hecho, el título de la narración, como ya lo decíamos, Mare, pues es tenga para que se entretenga, tenga para que se la aprenda, ¿no? O sea, van tantos años que nos hacen lo mismo y seguimos cayendo, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho de pequeña, pues el caso del chupacabras, ¿verdad? Y pues se nos venía una crisis tremenda y con lo que te salían los medios de comunicación precisamente fue el chupacabras, ¿no? No sé si ustedes recuerden cuando se aprobó la reforma energética de Peña Nieto, fue un 11 de diciembre a las 11:59, cuando ya toda la gente estaba preparada para cantarle las mañanitas a la Virgen. Sí, Aparece sí, sí. rápido una nota así de, se aprobó la reforma energética, y yo, ¿qué? La volvieron a aplicar. Entonces dije, tenga para que se entretenga, tenga para que se la aprenda, ¿no? O sea, no cambiamos mucho, ¿no? Y siguen siendo de diferentes formas, pero el mismo distractor, ¿no? Incluso creo que hasta más evidente, ¿no? A mí me espanta lo evidente que ya son las cosas. O sea, ya no es así de, bueno, nos Sí. esperamos a que. No, o sea, ya a mí me parece así como una burla, ¿no? Y lo peor es que, o sea, sigue sucediendo exactamente lo mismo, o sea, nada, ¿no? Y creo que aquí es donde es importante que la literatura vuelva a tener este acercamiento con la gente, ¿no? Que los que estamos egresando como críticos literarios nos volvamos unos divulgadores de la literatura, ¿no? Porque la literatura hace pensar, ¿no? La literatura problematiza, ¿no? Y te dice mucho acerca de tus emociones y también de tu realidad y de la sociedad en la que vives, ¿no? Problematiza tu cultura. Entonces, lejos de verla
como un artificio solamente de las letras, de la lengua, de la gramática, de la sintaxis y de retórica, pues volvámosla cercana a las personas, ¿no? Y creo que el trabajo que ustedes están haciendo con este podcast pues es maravilloso porque es una forma de decirle a la gente, hey, la literatura está cercana y la literatura te puede ayudar bastante, ¿no? O sea, fíjate que a mí me da mucha tristeza ver cómo en los años 80, ¿no? Perdimos voz, tanto los críticos como los escritores, ¿no? Porque de los 60 a los 70, que es donde yo, bueno, es el periodo de mi proyecto de maestría, pues los escritores, vaya que tenían un acercamiento con las personas y vaya que las obras sí llegaban a las personas, ¿no? Al lector común, ¿no? O sea, llamo común por aplicarle un término, ¿no? Pero al lector, al lector no familiarizado con este modo de lectura del crítico, ¿no? O de, sí, o del académico, ¿no? Y pues la verdad es que la gente sí debatía, ¿no? Sí, un poema le decía, ¿no? Y hasta qué punto permitimos que nos arrebataran la voz en el espacio público y que pasáramos a ser como unos aburguesados que solamente platican en el salón, ¿no? O unos aburguesados que solamente escriben para que se lean entre sí y se digan que qué bonito y qué profundo tu ensayito, ¿no? O sea, yo creo que sí debemos tomar otra vez esta voz que se nos quitó desde 1980, ¿no? Y que no hemos recuperado por, no sé, porque nos dejamos llevar por Creernos, ciertos prejuicios, porque... El bluff. Exactamente, ¿no? O sea, problema. como que yo manejo la lengua y soy mejor que Cervantes, ¿no? Y háganse para allá. Y eso no es verdad, o sea, creo que debemos de recuperar, ¿no? El, esta conversación con el otro y con otras disciplinas también, no cerrarnos, ¿no? Necesitamos forzosamente conectarnos, entender cuál es la realidad latinoamericana, algo que me llevó al posgrado de estudios latinoamericanos, siendo alguien de letras, ¿no? Fue precisamente por carecer de un contexto en mi formación de cómo se construyó Latinoamérica, que es el espacio cultural y geográfico en el que vivo, ¿no? Entonces, problematizar eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos estamos vinculando con otras disciplinas? Porque si nos cerramos, vamos a seguir siendo el feudo aislado y pues no sé hasta qué punto en muchas universidades la disciplina de letras está desapareciendo, ¿no? Están saliendo de los mapas curriculares, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos toma como algo que, ¿para qué están, no? Entonces tenemos que demostrar que sí tenemos una función social y bastante profunda y bastante peligrosa, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Sí. Somos muy peligrosos si nos lo proponemos, ¿no? Pero nos, pero nos dejamos llevar mucho por esto de escribirnos entre nosotros, parecemos ñoñitos, que tu ensayo lo lea tal y ya, ahí se queda en la universidad, ¿no? Y no salimos a la calle a recuperar nuestra voz y nuestro espacio, ¿no? Y Bueno, ese punto también es que nos está ganando la televisión. O sea, viendo eso también, regresando a lo mismo de lo que estaban mencionando, de cómo nos siguen metiendo la información por todos lados y cada vez, lo que decía Sofi, ¿no? Cada vez más fácil y sin decoro. Saludos para cierto show mañanero de lunes a viernes, por cierto. Ya no voy a decir que es cómico, mágico, musical, pero bueno, cómo nos está desplazando todas las plataformas de streaming o todos estos puntos que es más fácil prender tu televisión inteligente, veas una película, veas una serie, a que vuelvas a tomar un libro. Regresamos a lo mismo, este snob o estas cosas que tenemos, esta forma de que también en los otros capítulos que hemos hablado de la forma de enseñanza, cómo nos vamos alejando cada vez más de las personas y dejamos de hacer este ejercicio lúdico por creernos otra vez este punto de mamonería. Regresamos a lo que estabas mencionando, Wendell.
pues bueno, Mare, Jules, Sophie, para cerrar. Vas, Mare. ¿Nadie? Yo así de esperando quién toma. Pues bueno, híjole, ay, me agarraron en curva, amigos. ¿Qué les puedo decir para cerrar? Híjole, a mí me agradó muchísimo esta plática. Creo que la intención de algo que está presente en Wendo siempre es como estas charlas que se entrecruzan con otras disciplinas, ¿no? Con otros contextos, hablar de la sociedad, o sea, no nada más quedarnos en el mismo texto, y eso me parece pues genial, porque no solamente es lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, está muy padre hablar y decir, vamos a salirnos de esto, pero practicarlo, ir a textos donde podemos conversar con distintas disciplinas o distintos pensamientos, pues es ahí ya donde la práctica pues se va enriqueciendo, y las personas que nos han estado escuchando seguramente se podrán dar cuenta la diferencia de cuando hablamos solo de los sonetos a ahorita que estamos hablando de un cuento que interpela otras situaciones. Entonces, eso es lo que a mí me encantó de esta charla. Me encanta por eso que los invitados también elijan su propio texto, porque creo que nos habla de lo que a ellos les interesa leer. Y ya saben que si ustedes también nos sugieren un texto, quieren venir para aquí a comentar, háganlo, escríbanos. Las puertas de este conversatorio están abiertas para todos los que quieran venir a compartir sus lecturas, sus ideas. A veces nos resulta necesario, ¿no? Porque sí es necesario, ya uno ya lleva 5 o 6 libritos leídos y en silencio y dices, oye, sí quiero platicarlo con alguien. Entonces, por aquí, no sé si quieras regresar, todavía nos quedó un cuento pendiente, queremos seguir platicando de este autor o de otros si también gustas cambiarlo como a ti se te antoje. Yo me quedo con un gran agrado de esta charla y muchísimas gracias a todos. Ahora sí paso el micrófono y me despido, por si ya no, al final ya no puedo despedirme, ¿no? Ya cada uno irá haciéndolo. Ok, No, pues tú, anda. ok. Ya, porque nos vamos acercando al cierre de hoy, entonces vamos por partes. Eh, bueno, pues cuando nosotros leemos un texto, un cuento sobre todo, una novela, podemos hacerlo, sobre todo los cuentos y la poesía, podemos hacerlo de dos formas, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo. Entonces, a veces nos da un poquito más de flojera buscar la forma, ¿no? Las estructuras y eh, por qué, a veces por qué se usa tal oración y ese tipo de situaciones. Pero también en cuanto al fondo o en cuanto a los temas, podemos encontrar cosas bastante buenas, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean algo, pueden enfocarse mucho más en encontrar estos temas, ¿no? De qué se trata, por qué, y se pueden encontrar cosas maravillosas como lo acabamos de ver ahorita con Gwendolyn y este cuento en el que, híjole, con poquitos comentarios de pronto Wendell hacía que nos explotara la cabeza, ¿no? Y identificáramos cosas que en una primera lectura no habíamos encontrado. Lo que me lleva a mi segundo consejo del día. Cuando ustedes lean un cuento, sobre todo cuentos o poemas, háganlo por lo menos 2 veces, porque seguramente cada vez se van a ir encontrando más y más y más cosas, se van a enriquecer, les va a gustar más la lectura, no se van a aburrir porque esto no es como Spider-Man Homecoming, que lo ves una vez y a la siguiente ya le pierdes el entusiasmo, ¿no? Entonces, esto es diferente en la literatura. Entonces, esos consejos les doy y que se acaban de dar cuenta, ¿no? Hasta que estoy viendo aquí, cuando hicimos esta lectura, se dan cuenta que creo que se ejemplifica perfectamente en el punto. Entonces, gracias, también me voy despidiendo, pues si también ya no tengo intervención. Wendo, me encantó estar contigo, me encantó volver a verte. Muchas gracias. Chao. No, hombre, gracias a ustedes. Pues igual que Jules, ¿no? A mí también me pareció que algunos comentarios de los cuentos, a veces bueno, de pronto yo no los tenía previstos y nos llevaron a cosas que también yo no lo tenía previsto, ¿no? Creo que no es lo mismo leer un texto en la soledad
y que a lo mejor te suscite ciertas ideas, a que esas ideas tú vayas y las compartas con más personas, ¿no? Y sobre todo si las personas con las que los compartes, pues son también amantes de las letras y que también le rascan, ¿no? Bastante a los textos. Entonces, a mí me parece que estuvo perfecto la elección del texto. Yo no lo conocía y me agradó bastante, me recordó muchísimas cosas, ¿no? Me recordó lo que ya les comentaba y fue una lectura bastante agradable, pero como les decía, pues sí es diferente a lo mejor a leerlo en privado a conversarlo con ustedes, ¿no? En principio, y pues también creo yo que si nuestros podescuchas, que ahora ya es nuestro nuevo término, se encuentran en esta misma situación de leer algún texto que les llame demasiado la atención o les guste muchísimo y no sepan con quién conversarlo, o en principio a lo mejor van y con la hermana o el primo les dice, no, sácate de aquí, yo no quiero hablar contigo de tus cosas. Este es un buen lugar, ¿no? Entonces, como decía Mare, escríbanos, este sería un lugar perfecto para que nos compartan sus impresiones y pues creo que por el día de hoy es todo lo que tengo que aportar. Muchísimas gracias, Gwen, que nos acompañaste. Encantadísima de verte, que tenía también rato que no te veía. Y además escogiste un muy buen texto y eres una excelente lectora. Así que bueno, Gracias. me despido. Cuídense mucho. Lafa. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué te digo? Muchas gracias por haber recibido la invitación y también aceptarla. Ya yo te voy a comprometer para el otro texto que tenemos pendiente. O sea, si que con uno tan chiquito nos explotamos y nos fuimos por diferentes puntos, pues pues con el otro creo que también lo poquito que alcancé a leer puede ser mucho, mucho mayor. Como siempre, te admiro, te quiero muchísimo. Siempre tienes muchas cosas las cuales puedo estar aprendiendo de ti. Y espero que te hayas sentido a gusto, algo con lo que tú quieras cerrar, querida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que estoy ante grandes amigos y también grandes lectores. Y pues les agradezco mucho este espacio de divulgación para la lectura y para dar a conocer lo que como críticos literarios hacemos, que no es decirle a la gente qué leer o no leer, sino invitarlos a pensar. Entonces, sigamos haciendo, sigamos abriendo espacio. Yo los felicito y de verdad me siento muy, muy contenta y muy honrada de que me hayan invitado a conversar con otros, ¿no? Y bueno, yo estoy súper emocionada del trabajo que están haciendo. Yo los felicito, de verdad. Y gracias por enseñarle a las personas que el crítico literario, vaya que sí tiene una función social. La verdad se los agradezco. Yo me sentí muy, muy a gusto. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo su trabajo y por toda su labor. Y gracias a la gente que nos vaya a escuchar. Les mando un abrazo a todos y los invito a leer la literatura sin ningún prejuicio y también a disfrutarla, ¿no? Y a disfrutar cada una de las sensaciones que le transmita cada uno no sé si es un poema, cada uno de los versos, y si es un cuento, que lo hagan suyo, que lo apropien y que es válido lo que les haga sentir y es válido en lo que les haga pensar, ¿no? Y que siempre encuentren un espacio como este para conversar. Muchísimas gracias. ¡Ay, qué chulada! Muchas gracias. Este fue el conversatorio. Muchísimas gracias a todos. Gracias en nombre de Wendo, de Sophie, de Mare, Jules, pues, y su servidor Lafa. Un gran abrazo, nos seguimos escuchando. Buena lectura.